Bien, chicos, hoy día debemos complementar, pues, el contenido de las neuroglias. Las neuroglias, recuérdate que son células colaboradoras de las neuronas. Gracias a la presencia de neuroglias, tus neuronas viven, ¿ya? En las personas con trastorno de déficit de atención, en ellas, o sea, ellas, a ver, haciendo un paréntesis acá, ¿ya? El trastorno de déficit de atención es cuando un niño, por ejemplo, le presta atención a todo. No es que no se concentra, o sea, no puede naturalmente concentrarse en algo únicamente, sino se concentra en todo lo que está a su alrededor. Por tanto, muchos de esos niñitos son hiperactivos, ¿ya? Entonces, es como dice, no, es una falta, claro, claro, Fabricio, tú has escogido esas palabras. La neurona reacciona a todos los tipos de información que recibe, ¿no? Y por eso es que no se puede concentrar en estar mirando solamente al profesor, ¿ya? Entonces, el aprendizaje en un jovencito con trastorno de déficit de atención es bien complicado. ¿Por qué? Porque no se puede concentrar como los demás niños, ¿ya? Y pues actualmente hay demasiado trastorno de este tipo porque desde la etapa embrionaria, ya cuando han estado en el vientre de su mamá, han habido factores que han ayudado, ha contribuido que se desarrolle eso. Se está estudiando, chicos, mucho eso. Entonces, si a ti te apasiona lo que es psicología, yo sé que esos temas podrás inclusive entenderlos. Búscalo, léelo y asócialo con lo que estamos aprendiendo, ¿ya? Bien, cuando hablamos del sistema nervioso, recuérdate que tenemos órganos, ¿ya? ¿Qué órganos están en el sistema nervioso? Encéfalo, médula espinal, nervios, ganglios. Los plexos son conjuntos de nervios, ¿ya? Un plexo, por ejemplo, puede tener 10, 7, 8 nervios, ¿ya? Entonces, a ese conjunto de nervios lo llamo plexo, ¿ya? Y también es bueno decir, hay diferentes significados para plexo, ¿ya? Hay plexo venoso, hay plexo capilar, ¿ya? Hay plexo nervioso, pero también hay plexos que en este caso van a estar asociados a los plexos coroideos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, debemos saber, ¿no? En qué entorno se utiliza, en qué contexto se utiliza esa palabra. Acá los plexos son nerviosos. Claro, Yosatré, ¿no? El plexo de Auerbach es un ejemplo de plexos nerviosos, ¿no? Que están en el tubo digestivo. Ya, entonces decíamos, estos órganos pertenecen al sistema nervioso. Por la ubicación que tienen, se han separado en dos. Los que están en el sistema nervioso central están en el eje del cuerpo y aquellos que salen fuera del eje están dentro del sistema nervioso periférico. Ambos se necesitan, ¿ya? El encéfalo, por ejemplo, es el principal órgano, el que recibe la información de todo el cuerpo, ¿no? Y por tanto la información debe venir de afuera, de la parte periférica, debe venir del ojo, de las glándulas, del corazón, etcétera. ¿Y cómo viaja esta información? Pues me dice la información viaja mediante los nervios, ¿ya? Hay nervios sensitivos, motores y mixtos y estos, dependiendo de su función, llevarán o traerán información para comunicar los órganos con el sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, hay información, por ejemplo, que llega a tu médula. Por ejemplo, ¿qué información llega a tu médula y se procesa? La vejiga. La vejiga es un órgano, ¿no? Que almacena orina. Entonces, cuando esta está llena, me dice, esta información debe llegar por un nervio a tu médula espinal. Y como en la médula espinal está la célula de Renshaw, que es la neurona de asociación, ella decide qué hacer con esa información, ¿no? Entonces, llegó la información, vejiga llena, ya. ¿Qué hace la célula de Renshaw? Lo recibe y dice, ya, pues tienes que evacuarla, ¿no? Tienes que ir al servicio higiénico. Y dice, ya, para evacuar se necesita contracciones musculares y devuelve la orden y las paredes de la vejiga se contraen y tienes que ir al servicio. ¿Ya? Esa es la forma como la información llega a la médula y luego vuelve la respuesta. Así hay muchas funciones que llegan a tu cerebro. ¿Ya? Ahora, ¿por qué nos detenemos acá un poquito?
Porque quiero que asocies lo siguiente. Hay 4 neuroglias en el sistema nervioso central, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esas 4 están en el cerebro, están en el mesencéfalo, puente, cerebelo, médula, etcétera, ¿sí? ¿Qué partes tiene el cerebro? El cerebro se divide en hemisferios cerebrales, lóbulos, ¿ya? Tiene giros, todo esto, ¿ya? El mesencéfalo es parte del tronco encefálico, el puente de Barolio es la parte intermedia, el bulbo raquídeo, ¿no? El cerebelo se divide en hemisferios, es un conocimiento muy sencillito, chicos, ¿ya? En cada partecita, entonces, yo encuentro neuronas y neuroglias, ¿ya? Igual, en cualquier pedacito de la médula se divide en segmentos, también yo encuentro estas neuroglias. Entonces, cuando hablemos de astrocito, oligodendrocito, célula ependimaria, microglia, pues quiero que te acuerdes que estos están por todos estos órganos. No solo vayas a pensar que está en el cerebro, ¿ya? Entonces, los casos clínicos, por ejemplo, suelen contarte una historia de algo. ¿No? En un caso clínico puede aparecer una alteración del cerebelo, ¿ya? Puede aparecer una alteración del bulbo raquídeo o de la médula misma, ¿no? O del cerebro. Entonces, cualquiera sea la pregunta, y si te preguntan, ¿no? ¿Cuáles son las neuroglias que están en esta región o en este caso? Bueno, te acordarás de las 4, ¿ya? Astrocito, microglia. Y si hay situaciones precisas, ¿no? Vamos a mencionarlas cuando tratemos las neuroglias. Ya, por ejemplo, en una situación donde siempre va a, digamos, a tratarse de la célula ependimaria, en una enfermedad, en un caso, el caso tendrá que ver con líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las células ependimarias producen líquido. ¿Ya? Ahora, si me hablan, por ejemplo, de esclerosis múltiple, la esclerosis múltiple tiene que ver con mielina, ¿ya? En la esclerosis múltiple se altera la producción de la mielina, o sea, las vainas de mielina se desgastan, podríamos decirlo así, se desintegran, ¿ya? Entonces, ¿qué neuroglias tienen que ver con vainas de mielina? Oligodendrocito y célula de Schwann. Oligodendrocito está en el central, célula de Schwann en el periférico, ¿no? Entonces, cuando te hablan así de casos clínicos, tú debes recordarte con qué enfermedades se relaciona una neuroglia, ¿ya? Claro, la esclerosis múltiple me dice afecta al sistema nervioso central básicamente, ¿ya? Y la esclerosis lateral amiotrófica afecta a los órganos del sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces, inclusive eso, el oligodendrocito estará relacionado con esclerosis múltiple y la célula de Schwann con esclerosis lateral amiotrófica, ¿ya? Si no te especifican y simplemente dice esclerosis múltiple y te preguntan, ¿no? Algo referido sería oligodendrocito, ¿ya? Bien, chicos, no quiero ir un poquito más lejos. A ver, termino esta partecita. En los nervios y los ganglios vamos a encontrar dos neuroglias. Básicamente, las dos neuroglias están separadas, no se juntan, ¿ya? En los nervios está célula de Schwann, ¿ya? Un nervio es un conjunto de axones, entonces ahí está esa célula que tiene un nombre rarito, ¿ya? Que empieza con S y con Che, Schwann, ¿ya? Y en los ganglios estará la célula satélite, que es la otra neurona, nada más, ¿ya? Entonces, no me vayas a decir por si acaso, ¿no? Que en un ganglio también encuentro célula de Schwann. Nunca, ¿ya? Eso no ocurre. En los ganglios solamente encuentro células satélite, ¿ya? Ya, ahora sí. Un dato también para mencionar que es importante es que en encéfalo y médula vamos a tener la presencia de las sustancias, sustancia blanca y sustancia gris, nada más, ¿ya? En un ganglio no hay sustancia gris ni blanca, en un nervio tampoco, ¿ya? ¿Por qué se forman estas sustancias? Me dice, el axón que está en estos órganos tiene vainas de mielina, recuérdate, y esa vaina de mielina es de color blanco. ¿Ya? La médula es bonita, mira, tiene una forma tan bonita. Para mí, todo el sistema nervioso es hermoso, ¿ya? Cerebro, ni qué decir. Entonces, si yo quiero ver al microscopio, ¿ya? Si quiero ver al microscopio la neurona, mira, su soma, mira, estoy dibujando acá. El soma, me dice, está en la sustancia gris y sus dendritas también.
Y el axón que tiene mielina, va a formar la sustancia blanca, ¿ya? Entonces, toda esta parte que es de color blanquito, pues tiene axones. Hay axones que cruzan de un lado a otro, ¿ya? Hay axones que descienden del cerebro hasta la médula, etcétera, ¿no? Entonces, en la médula, ¿cómo va a ser? Me dice, el soma de la neurona, el soma, está en la parte central, en la sustancia gris. Aquí también están las dendritas, pero el axón me dice está en la sustancia blanca. En la médula, la sustancia blanca se llama cordones, ¿ya? Cordones. Entonces, el conjunto de somas y de dendritas sin mielina forman la sustancia gris. Y el conjunto de todos los axones con mielina forman la sustancia blanca, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la ubicación de esta sustancia en el cerebro? En el cerebro me dice, fíjate, mira, por favor, aquí, esto es muy importante. La sustancia gris es periférica, ¿ya? Está, ¿no? En la parte más externa, podríamos decir, es periférica, en su mayor proporción, periférica. Y la sustancia blanca es central, mientras que la médula es lo opuesto. La sustancia gris es central y la sustancia blanca es periférica, ¿ya? Entonces, esos datos también quiero que los recuerdes porque suelen haber preguntas en que te preguntan, ¿no? La sustancia gris y la sustancia blanca y tienes que identificar en qué parte se encuentra. Ya. A continuación tenemos una imagen sobre cómo están relacionadas las neuroglias con las neuronas, ¿ya? Esta es una imagen de neuroglias del sistema nervioso central, básicamente. La sustancia que utilizas para aprender, gris. ¿Sabes por qué? Porque ahí está el soma y el soma tiene al núcleo. Todo lo que tú aprendes se transforma en una cadena de proteínas que se almacena en el núcleo. ¿Ya? Entonces, esa utilizamos para aprender. Y ¿cómo va a llegar esa información hasta el soma? Pues lo necesitamos, ¿no? Las dendritas y el axón. Sin esas dos, no podrían llegar, por más soma que tuvieras, ¿no? Mediante sinapsis, claro. Ya. En esta imagen tienes entonces la célula principal, que es la neurona, ¿ya? Pero a su alrededor, mira cuántas neuroglias, ¿no? ¿Cuál era la proporción numérica? Por una neurona, ¿cuántas neuroglias? 10. Muy bien, 10. Entonces, son más abundantes y te vas a dar cuenta, alrededor de una neuronita, un montón de neuroglias por todo lado, ¿ya? Células de oligodendrocito, astrocito, células ependimarias mismas que dice se comunican con ciertas neuronas, ¿no? Entonces, esto es maravilloso, chicos. Ahora, cada una de estas células le va a aportar algo a la neurona, ¿ya? También me dice, debo tener en cuenta algo importante. Ese algo importante lo vamos a ver acá. Ya. Fisiológicamente, o sea, normalmente, el tejido nervioso es avascular, recuérdate. Entonces, esto significa que los vasos sanguíneos, los que traen sangre, están separados de las neuronas. ¿Ya? Entre ellos, ¿no? Hay una estructura de separación llamado barrera hematoencefálica, ¿ya? La barrera hematoencefálica está formada por neuroglias, ¿sí? Por partes de neuroglias. Me dice, lo forman, por ejemplo, los pies del astrocito, ¿ya? También algunas células ependimarias, ¿ya? Entonces, esta separación de neuronas y vasos sanguíneos es importante. ¿Por qué? Porque se cuida de esta forma el paso de sustancias que pueden matar a tus neuronas. Una sustancia que puede dañar a tus neuronas, alcohol, ¿ya? Esa bebida que te has tomado en algún momento, eso puede dañar a tu neurona. Ahora, ¿cómo la puede dañar? Ya. Normalmente, ¿no? Si no existiera esta barrera, ¿sí? Si no existiera esta separación, la cantidad de alcohol que ingresa a tu neurona sería abismal, ¿ya? Entonces,
El alcohol, me dice, es una sustancia tóxica que afectaría básicamente al núcleo de tu neurona, ¿no? Destruyéndola, ¿ya? Haciéndole perder su capacidad de reaccionar frente a la sinapsis. Entonces, es cierto que hay personas que son alcohólicas, ¿ya? Toda persona que toma, ¿no? Un fin de semana, y es así, religiosamente, todos los fines de semana, ya es alcohólico, chicos. Los psicólogos lo dicen así, ¿ya? Entonces, aquella persona que depende de la bebida, ¿no? Y que no puede estar sin tomarse su cervecita, daña a su cerebro, pero de forma muy lenta, ¿ya? ¿Por qué se produce este daño lento? Porque tenemos la barrera hematoencefálica, ¿ya? Si es que no existiera esta barrera, el cerebro de los alcohólicos estaría dañado, no sé, en un año tal vez, toda la cantidad de neuronas, ¿ya? Entonces, esta barrera me dice, selecciona qué cosa va a dejar de pasar, ¿ya? ¿Qué deja pasar? Aquello que va a nutrir a tu neurona. Por ejemplo, deja pasar glucosa, deja pasar aminoácidos diferentes, deja pasar agua, electrolitos y también oxígeno. ¿Ya? Y también me dice, recolecta sustancias que la neurona debe eliminar, como por ejemplo el CO2, ¿ya? Y algunas sustancias de desecho. Entonces, el astrocito me dice es el intermediario para llevar nutrientes y eliminar desechos al interior de los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, ya. En el sistema nervioso central, yo sé, cuando se dañan las neuronas, no se regeneran, mueren. ¿Ya? Y pues son reemplazadas por más astrocitos. Y ese espacio donde había esa neurona, o sea, es un espacio que se forma un tejido cicatrizal, nada más. Pero no es que vuelven a resurgir las neuronas. No hay esa capacidad, ¿ya? Entonces, por eso está especial que se mantenga esta barrera hematoencefálica, ¿ya? ¿Qué otro dato podemos ver en esta imagen? Mira, las células ependimarias las tenemos acá. Acá estamos viendo dos tipos, ¿ya? Son tres en realidad. Tenemos dos tipos. Estas son las únicas que se relacionan con el líquido cefalorraquídeo. Por eso te decía, si hay una enfermedad que compromete el líquido cefalorraquídeo, directamente te están preguntando por células ependimarias, ¿ya? Eh, Te vas a dar cuenta que visualizamos dos células, o sea, se llaman en grupo células ependimarias, pero son diferentes en características celulares, ¿ya? Mientras uno tiene varios cilios, como estos pelitos, cilios, la otra no, la otra tiene un pelito, pero esta tiene algunas prolongaciones muy cortitas, en cambio esta tiene prolongaciones muy largas, ¿ya? Entonces, en relación a las células ependimarias, vamos a ver que cada una de estas tiene una función precisa, ¿ya? Pero todas están relacionadas con el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, este es otro esquema que quiero que te acuerdes. Este esquema te va a permitir identificar, ¿no? ¿Qué neuroglias están en el sistema nervioso central? Me dice son 1, 2, 3, 4. En el periférico, 1, 2. Ya. ¿Por qué las he ordenado de esta forma? Te cuento, ¿ya? Yo lo ordeno por tamaño, ¿ya? El astrocito es el más grande. Por eso, a mí me gusta tratarlo primero. Y además, el astrocito es el que realiza múltiples funciones. Para mí, el astrocito es la neuroglia mamá, ¿ya? Porque hace muchas cosas para proteger a la neurona, ¿ya? Ahora, el oligodendrocito es más pequeño que el astrocito, pero el más pequeño de todos es la microglia. Por eso la trato última. Ahora, ¿por qué lo separo célula ependimaria como el número 4? Porque esta es la única que está relacionada con líquido cefalorraquídeo. Las demás no se relacionan ninguna. ¿Ya? Entonces, por eso es el motivo de que mi esquema está así. Ahora, en el sistema nervioso periférico, pongo en primer lugar a la célula de Schwann porque esta es muy importante. ¿Ya? La actividad que realiza permite, pues, aparte de formar mielina, regenerar el axón de las neuronas, ¿no? Y la célula satélite, su función no es tan importante. Bueno, tiene una mínima función, pero para mí la más importante es célula de Schwann, ¿ya? Entonces,
Si es que tú haces un resumen, quisiera que busques el por qué. ¿Por qué lo haces así? ¿Por qué lo ordenas así? Para que tu cerebro recuerde. Tan solo mirando un esquema dice, ah, ya, esto es por esto, por esto, por esto, por esto, y te ahorra inclusive estar memorizando cosas. ¿Ya? Entonces empezamos nuestro desarrollo de la primera neuroglia. En cuanto a tamaño, ¿cómo es este astrocito? ¿Recuerdas? Claro, es la más grande. Se conoce como macroglia. Claro, macroglia estelar, me dice. Ese nombre que le has puesto, Fabricio, está bonito. Pero sí, se le conoce como macroglia estelar, ¿no? La forma que tiene, me dice su nombre, te va a dar la pista. ¿Qué forma tiene? Astro. Astro significa estrella, ¿ya? Estrella. Astro, estrella, forma de estrella, forma estrellada. Ya. Ahora, ¿cómo debo estudiar astrocito? Para saber de astrocito, debo tener dos datos bien definidos, ¿ya? Uno, como es una célula, debo saber las partes de la célula, la descripción de su estructura celular, ¿ya? ¿Qué partes tiene? ¿Cómo es? ¿No? La forma, la ubicación, si hay tipos, ¿no? Luego veo la función, ¿ya? Y todas las neuroglias van a tener esa característica. Como son células, primero debes saber cómo es la célula, ¿ya? Si hay tipos y luego las funciones. A ver, si te preguntan, me dicen, ¿no? La neuroglia más importante del sistema nervioso periférico, Marcos Schwann, sí, sí, Schwann es la más importante. Ya. Bien, chicos, entonces vamos a empezar por características celulares, ¿ya? Recuérdate. Estoy con un poquito de tos, disculpen. Ya, vamos a utilizar un colorcito distinto para resaltar ciertas cosas. Ya, anatomía microscópica. Ya, ¿qué me dicen del astrocito? Ya, es una célula que tiene forma de estrella, tiene un soma o tiene un cuerpo celular, ¿ya? Que dependiendo del tipo va a ser distinto, ¿ya? El soma o cuerpo celular del astrocito protoplasmático, me dice, este tiende a ser más voluminoso, ¿ya? El astrocito fibroso tiene menos citoplasma en su soma, ¿ya? Su soma es más pequeño, podríamos decir. Del soma nacen prolongaciones, ¿ya? Del soma nacen prolongaciones. Estas prolongaciones en el astrocito protoplasmático son cortas, en el astrocito fibroso son largas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Qué más? Las prolongaciones en el protoplasmático se ramifican mucho. Tú lo estás observando. En el fibroso, no, no se ramifica. Por ahí tal vez uno se ramificará, pero no se ramifica abundante, como sí en el protoplasmático. ¿Ya? Lo que sí tienen en común son estos pies. ¿Ya? Esto, ¿qué cosa es un pie? En este caso, me dice, un pie es una extensión, es una ampliación de la prolongación, ¿no? Claro, va a tener varios nombres, eso es bueno que te acuerdes, ¿no? Entonces, estos pies, me dice, se relacionan por un lado con la neurona y por el otro lado con un vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces, recuérdate, recuérdate, la neurona, me dice, está separada de los vasos sanguíneos, ¿sí? Hay una separación ahí. Y esa separación, pues, está dado gracias al astrocito. El astrocito va a estar acá, como la célula ahí, formando la barrera hematoencefálica. Entonces, su pie, el pie llamado pie chupador, ¿no? Pie borrachito, si quieres, pie perivascular, ¿no? Se comunica tanto con el axón de la neurona, ¿no? O también con el soma de la neurona, y por el otro lado con el vaso sanguíneo. ¿Ya? El pie chupador, me dice el pie perivascular, selecciona qué sustancias van a pasar a tu neurona, ¿no? Estas sustancias, pues, serán glucosa, aminoácidos, agua, oxígeno, iones, y todo eso lo succiona.
lo succiona y luego lo pasa a la neurona, ¿sí? Manteniendo esa barrera solamente para el paso de sustancias indispensables, ¿ya? Entonces, fibroso se encuentra en la sustancia blanca, no te olvides. Está asociado a los axones, ¿ya? ¿Por qué? Porque los axones en este caso tienen vainas de mielina. Y el protoplasmático está en la sustancia gris. Es decir, ¿con qué parte de la neurona se relaciona? Con soma y con dendrita, ¿ya? Con soma y con dendrita. Ya, pregunto, a ver, pregunto, si esto para ti está claro, pregunto, ¿cuál de los tipos estará asociado a sinapsis? ¿Serán los dos? ¿Será un solo tipo en especial? ¿Qué dices tú? Asociado a sinapsis, al espacio sináptico. Claro, los dos, obviamente, los dos. No vais a pensar que solo uno o que digamos el fibroso. No, los dos se relacionan con lugares donde hay sinapsis. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿cuál es la diferencia? Me dice, ¿no? Uno está relacionado con axón, ¿no? Que es el fibroso, y el otro está relacionado con soma y dendrita. ¿Ya? Como sé que las sinapsis abundan, ¿no? Axodendrítica, axosomática, etcétera, entonces, todas se relacionan con la pre y la postsináptica, membrana pre y postsináptica. Ya, ahí terminamos descripción de células y ahora pasamos a funciones. Mira esta lista de funciones que tiene este astrocito. ¿Ya? Recuérdate, es la neuroglia principal, la neuroglia mamá. Si ella no cuida la neurona, pobre neurona, ya estaría muerta. ¿Qué hace? Me dice provee de nutrientes gracias a sus pies chupadores. ¿Qué más? Forma una red de sostén para los axones, ya que estos pies, ¿no? Se relacionan con el axón y contribuyen como que a sostenerlo, ¿ya? ¿Qué más? Cuando se encuentran cerca de un espacio sináptico, me dice, van a captar aquellos excesos de iones de potasio y también exceso de neurotransmisores para mantener un equilibrio iónico alrededor de tu neurona, ¿ya? Escríbelo nomás tu consulta y yo normal lo contesto. Ya, ¿qué más? Esta neurona, me dice, podría almacenar la glucosa en forma de glucógeno, ¿ya? Entonces, la glucosa viene acá en la sangre y dependiendo, ¿no? De la cantidad de glucosa que haya, esta célula, me dice, absorbe la glucosa y le pasa un poquito a la neurona, pero otro poco lo almacena. ¿Para qué? Para que cuando la neurona no reciba nutrientes, ella le siga proveyendo, ¿ya? Y así la neurona pueda mantenerse. La astrocitosis que tú preguntas es una alteración en la cual las funciones del astrocito están afectados. Tal vez no cumplen su función. Podría tratarse, ¿no? De una reacción frente a inflamación, ¿ya? Pero, o sea, no es una función normal del astrocito, ¿ya? Ya, ¿qué más? El astrocito también hace las veces de fagocito, pero no es para fagocitar toda la neurona, no, sino solamente las terminaciones sinápticas dañadas, ¿ya? Entonces, ¿no? Como esta está cerca del espacio sináptico, me dice, ¿no? Si detecta que un botón sináptico se dañó, ¿no? Por excesiva función, tal vez, entonces esa partecita me dice lo fagocita, ¿no? Y permite que la neurona pueda, pues, reemplazar esa pequeña partecita que no es muy difícil, ¿ya? Forma la barrera hematoencefálica, no te olvides, es importante esa separación entre vaso sanguíneo y neurona. Y en situaciones en donde el cerebro presenta enfermedades, en donde haya presencia de infecciones, aparece el astrocito hipertrófico, ¿ya? O uno de estos astrocitos se transforma en hipertrófico. ¿Cómo así? Por decir, ¿no? Si una persona tiene esclerosis múltiple, en la esclerosis múltiple van a haber numerosas alteraciones, básicamente de la mielina, ¿no? A nivel del cerebro, de la médula espinal. Entonces, al afectarse las vainas de mielina, me dice, los axones van perdiendo sus capitas de mielina.
Los oligodendrocitos, en este caso, no van a poder formar nueva mielina. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico, el propio sistema inmunológico de la persona, los ataca, ¿ya? Entonces, en esos espacios donde las neuronas van perdiendo su función porque sus axones ya no tienen mielina, me dice, se van formando como cicatrices, ¿ya? El astrocito hipertrófico produce tejido fibroso, ¿ya? Que va llenando esos espacios, ¿sí? Y pues a eso se le llama gliosis, ¿ya? Entonces, lo mismo o algo similar va a pasar cuando a tu sistema nervioso le invaden bacterias. Por ejemplo, en una encefalitis, en una meningitis, ¿ya? Hay invasión de miles, de millones de bacterias al interior, ¿no? Entonces, esa gliosis es la gliosis cicatrizal, tejido cicatrizal, como puedes llamarlo, ¿ya? Entonces, esto solamente en situaciones de enfermedades, ¿ya? Ya. Esta imagen, por favor, no te olvides. La barrera hematoencefálica es la barrera que protege, ¿no? Del paso de cualquier sustancia hasta las neuronas, ¿ya? Esta barrera impide, por ejemplo, que ciertos medicamentos lleguen a tus neuronas. Por eso es que cualquier medicamento no es, digamos, no es confiable tomarlo porque tal vez no va a ocasionar el efecto deseado o la dosis va a ser deseada, ¿no? Hay medicamentos que no pasan la barrera hematoencefálica. Ya, y un último datito aquí. Tenemos nombres específicos de astrocitos, ¿ya? Estos, ¿por qué se les ha dado ese nombre específico? Es porque se quiere resaltar que solamente en un lugar está un tipo de célula, ¿ya? De forma general son astrocitos, pero me dice, en la neurohipófisis tenemos a astrocitos exclusivos de la neurohipófisis llamados pituocitos. Estos cumplen las mismas funciones ya mencionadas, solo que su nombre es específico. En la retina tenemos a las células de Müller, ¿ya? Que son las que van a nutrir, que van a proveer de iones a las neuronas de la retina. Y en el cerebelo tenemos a las células de Bergman, ya que también son unos astrocitos muy activos que están relacionados con las células de Purkinje del cerebelo. Ya. Ahí terminamos astrocito. ¿Ya? Recuérdate que hemos visto primero características celulares y luego funciones. Y añadido por acá estos nombres específicos. Ya. Para oligodendrocito tenemos lo siguiente, ¿ya? Agrandamos. Ya chicos, ayúdenme la descripción de características celulares. ¿Qué podrías decir? ¿Qué forma tiene? ¿Tiene prolongaciones? ¿No tiene? Cuerpos celulares pequeños, pocas prolongaciones delicadas, sin filamentos citoplasmáticos, dice. Qué bonito, me gusta tu descripción. Ovalado, ¿ya? El soma o el cuerpo está ovalado, ¿ya? Y nos vamos a quedar, mira, con eso de poco. Mira, oligo significa poco. Dendro, ramificación, prolongación. Cito, célula. Entonces me dice célula con pocas prolongaciones. ¿Ya? Y es eso lo que se cumple acá. El soma me dice, puede ser ovoideo, puede ser estrellado. Esas formas lo adopta. Pero las prolongaciones son pequeñas. ¿Ya? Claro, está en el sistema nervioso central. Sí, eso es obviamente. Ahora, las prolongaciones suelen tener pocas ramificaciones. Mira acá, esta no se ramifica, esta no, esta sí. ¿Ya? Vamos a ir a la otra imagen. Está bien, cada uno tiene su propio resumen, pero está coincidiendo con los datos que son reales. Ya, acá, esta es una imagen ficticia, chicos, es una imagen creada, ¿ya? Por tanto, tal vez por ahí pocas prolongaciones, ya. Según los libros de histología dice que tienen hasta 5 prolongaciones, más no. Y acá tenemos 6, ¿no? Entonces, por eso es una imagen ficticia, pero al menos nos va a mostrar cómo son estas células. Ya, hay tipos de oligodendrocito. Este tipo
se llama interfascicular, ¿ya? Y está relacionado con axones. Mira tú, acá está axones, por otro lado axones, axones. Se relaciona con 3 axones a la vez. Mira, claro. Esta es interfascicular, ¿ya? Luego hablamos de la satelital. Entonces, una de sus prolongaciones, me dice, se enrolla alrededor del axón, ¿ya? Mira, prolongación, se enrolla alrededor del axón y lo mismo. Cada una de estas prolongaciones envuelve al axón. Internamente va a empezar a secretar las vainas de mielina y pues va formando una vaina, 2 vainas, 3, 4, 5, 6, hasta 100 vainas de mielina. ¿Ya? ¿Cuál es la función entonces de esta neuroglia? Me dice formar y mantener las vainas de mielina que formó. Y es necesario entonces que hablemos un poquito sobre esta sustancia, ya para entenderlo un poquito mejor. La mielina es una sustancia lípido-proteica, es decir, tiene lípidos y proteínas. Esta mezcla de lípidos y proteínas le da esa coloración blanquecina. A las células que lo van a producir en el sistema nervioso es oligodendrocito y célula de Schwann. ¿A partir de qué? Estos fabrican esa mielina a partir de omega 3, ¿ya? Entonces, para que haya mielina, tú debes consumir en tu alimentación omega 3 y así tú le das la materia prima al oligodendrocito y fabrique la mielina necesaria. En el proceso de mielinización, me dice, sí, Sachain Chirroy, sí, es uno. Tenemos, por ejemplo, este numerito que quiero que recuerdes, ¿ya? A la 17ª semana de gestación, que más o menos es 4 meses y medio, casi 5, ¿ya? 4 meses y medio, ¿ya? Se inicia la mielinización, ¿ya? Por acá me dice 17ª semana, o sea, sí, más o menos es 4 meses y medio, ¿ya? Entonces se inicia, me dice, la mielinización y este proceso de mielinización está influenciado, ya está controlado por las hormonas tiroideas, ¿ya? Hormonas tiroideas. Tiroideas. Si buscas en un libro de embriología, no te va a decir, ¿no? Entre la 16, 17ª semana, ¿ya? ¿Puede darse a la 16? Sí. ¿Puede darse a la 17? También, ¿no? No es que exclusivamente aquí, ¿no? Sino otros de forma genérica dicen al 5.º mes del embarazo se inicia el proceso de mielinización. Y entonces amplían un poquito más, ¿ya? Entonces te decía, las hormonas de la tiroides, ¿ya? Influencia de la mamá. Si en este caso se está formando el bebito, en su mielinización, me dice, las hormonas tiroideas de la madre hacen de que a esta edad gestacional estos oligodendrocitos y Schwann produzcan mielina. ¿Ya? Entonces, desde la 17ª semana hasta los 7 años, ¿sí? Hasta los 7 años, el proceso de mielinización está muy activo. ¿Qué quiere decir? Tu axón necesita 100 vainas de mielina, ya. Hasta los 7 años lo puede completar, ¿ya? Posterior a los 7 años, tú quieres que aparezca una vaina de mielina más, no se va a poder. Por eso es tan importante que la alimentación de una persona que va a influir en toda su vida se da en la primera infancia. ¿Ya? 7 años, chicos. ¿Qué debes consumir? Bueno, si tienes un hermanito que está con menos de 7 años y tú quieres que sea saludable, inteligente, pues darle alimentos con omega 3, ¿ya? Pescado, huevos de codorniz, todos los tipos de huevitos, ¿ya? Huevito de gallina, huevito de codorniz, todo ello. Tienes aceitunas, frutos secos, vegetales verdes, ¿no? Sacha inchi, por ahí como decía, maní, ¿no? Frutos secos como las almendras, pecanas, etcétera, ¿ya? Entonces, eso debe comer todos los días, ¿ya? Ahora, posterior a los 7 años, ¿qué pasa? Como ya se han completado todas las vainas de mielina, solamente estas se mantienen, se reparan. Omega 6 también, pero ¿saben? El omega 6 me dice que tiene una acción inflamatoria y la mayoría de nuestros alimentos tiene más omega 6 y es por eso que la mayoría de personas estamos tendiendo a la obesidad, me incluyo, ¿ya? Entonces, de los 2 omegas, el 3 es más saludable y lo consumimos muy poquito, ¿ya?
Si habría una falta de mielina, ¿da derrame de mielina? No, no existe el derrame de mielina, sino existe la, ¿cómo sería? La captación de información muy lenta, porque no hay suficiente mielina. Eso existe, ¿ya? Entonces, hay niños, mira, hay niños que han tenido desnutrición a los 2 años, han tenido anemia a los 3 añitos, 4 añitos, ¿no? Y en el colegio tienen dificultad para retener información, ¿ya? Ven una cosa y no entienden, ¿no? Hay que explicarles 2, 3, 4 veces tal vez, ¿no? Entonces ahí se presentan las dificultades de aprendizaje por falta de la mielina, ¿ya? Entonces, chicas, miren, esta celulita es muy hermosa y gracias a la producción de mielina que realiza, nos ayuda a captar información. ¿Ya? Entonces, no te olvides, no hemos hablado aquí de la mielina, un poquito dándote algunos datos para que tú puedas entender cuán importante es su función. Los tipos de oligodendrocitos son dos, ¿ya? Los satelitales. Satelitales se encuentran ubicados alrededor del soma, debido a que están periféricos, por eso de ahí su nombre, satelital, ¿ya? Satelital, vamos a poner satelital. Y el otro que está en relación a los axones y que sí forma mielina abundante son los interfasciculares. Interfasciculares. Ya. Entonces, en resumen, recuérdate, primero vimos forma del oligodendrocito, pocas prolongaciones, pequeño, ¿no? Luego vimos cómo se encuentra relacionado con los axones, con el soma, y finalmente vimos la función y hablamos un poquito de mielinización. Ya. Microglia. Esta neuroglia, en cuanto a tamaño, es la más pequeña de todas, ¿ya? Su origen es mesodérmico, acuérdate. ¿Y por qué mesodérmico? Porque tiene la misma célula madre que las células sanguíneas, ¿ya? Entonces me dice, esta neuroglia tiene origen sanguíneo. El antecesor de la microglia es el mismo antecesor que los glóbulos blancos, ¿ya? Entonces, solamente que esta microglia se encuentra en el tejido nervioso, ¿no? Y los glóbulos blancos pues están en la sangre, ¿ya? Entonces comparten el mismo origen con los glóbulos blancos. Ya. Al término micro te indica que es la más pequeñita, pero en cuanto a forma me dice se parece inclusive hasta un astrocito. ¿Por qué? Porque tiene forma estrellada, tiene prolongaciones. Sí, Roy, es cierto, su otro nombre es célula de Ortega. Ortega fue un médico, ya un médico anatomopatólogo, si no me equivoco, y pues que estudió por completo a esta celulita, la describió y describió el proceso de fagocitosis que realiza. Entonces, por eso le pusieron el nombre, célula de Ortega. Ya. ¿Qué forma tiene? Me dice, puede ser estrellada, pequeña, no te olvides. ¿Tiene prolongaciones? Muchas, ¿ya? Y esas prolongaciones se ramifican inclusive, ¿ya? ¿Cuál es la función que va a tener? Las microglias, me dice, básicamente presentan 2 etapas a lo largo de toda su vida, ¿ya? Hay microglias que están inactivas, pero en algún momento se van a activar, ¿ya? Entonces, ¿cómo son las microglias inactivas? Son pequeñas, ¿ya? Son inmóviles, ¿ya? Y no producen nada, están en estado pasivo. ¿Ya? Entonces, cuando aparecen procesos infecciosos, enfermedades, ¿no? Por ejemplo, una encefalitis, una meningitis, aparece, por ejemplo, alteraciones por el VIH a nivel del sistema nervioso central, aparece una sífilis terciaria, por ejemplo, en todas esas situaciones, me dice, esta microglia debe activarse, ¿ya? Entonces, ¿cómo se activa? Primero, aumenta de tamaño, aparecen múltiples prolongaciones, ¿ya? Y se moviliza, se empieza a mover y se vuelve una célula asesina, chicos. ¿Verdad? Entonces, si hay, por ejemplo, por ahí un virus,
una bacteria, ¿no? Que está ahí, que ha ingresado a tu tejido nervioso. Entonces me dice, esta la detecta, se está movilizando, ¿ah? Hace diapedesis, me dice, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve por todo el tejido nervioso y va en busca de la bacteria o del virus. ¿Y qué hace? Lo engloba, lo engulle y luego sus lisosomas liberan sustancias, ácidos para destruirlo y lo desaparece. ¿Ya? Lo mismo va a ocurrir con cualquier sustancia de desecho o algún resto también de algún fármaco que podría afectar a tu neurona y es fagocitado por esta neuroglia. ¿Ya? Un ratito voy a conectar. También es la encargada de fagocitar neurotransmisores. Para los neurotransmisores, recuérdate, si hay en exceso, eso lo hace el astrocito, ¿ya? Ahorita hablamos de las citocinas, ¿ya? Un ratito, déjame conectar mi cargador, si no me quedo sin batería. Ya. Entonces decíamos, ¿no? ¿A qué sustancias fagocita? Hemos dicho bacterias, microorganismos de todo tipo, virus, ¿ya? Y también sustancias de desecho o sustancias producto de algunos fármacos que se podrían ingresar o pasar la barrera hematoencefálica, ¿no? A esas sustancias. ¿Ya? Tomaste un fármaco, por ejemplo, y ha quedado unos restos, se ha acumulado en el tejido nervioso, ya, esas sustancias son destruidas por la microbio. Si hay exceso de neurotransmisores, básicamente eso habíamos dicho que es para astrocito. Esto es para microorganismos, bacterias, virus, noxas. ¿Ya? Ya. La fagocitosis es para destruir a estas sustancias, pero me dice, cuando se activa, para reaccionar frente a la presencia de bacterias, genera antígenos, ¿ya? Y además libera unas sustancias llamadas citocinas. Estas sustancias son como una señal de alerta para atraer a otras microglias a ese lugar, donde la microglia ha identificado presencia de bacterias. Entonces, ¿no? Cuando una bacteria o miles están rodeando a la microglia, me dice, esta libera sus citocinas, ¿ya? Y pues avisa a que otras también vengan a ese lugar y destruyan a todos esos microorganismos invasores, ¿ya? En resumen, entonces, ¿qué dice? Funciones, fagocitosis de desechos, de bacterias, de virus, podemos ponerlo ahí, y también de estructuras dañadas del sistema nervioso central. ¿Cómo así? Si una neurona muere, ¿ya? Su soma, su axón, que ya no van a funcionar, son fagocitadas también por la microbia, ¿ya? En enfermedades, ¿no? Cuando hay presencia de tumores, inclusive, pues por el aumento de ese tumor, se va a dañar a las neuronas. Entonces, esas neuronas que ya no cumplen la función, pues son desintegradas por la microglia. Ya. Pasamos a células ependimarias. Estas células ependimarias, me dice, se van a encontrar en cavidades de dentro del cerebro y de la médula llamadas ventrículos, ¿ya? Ventrículos. Tenemos acá 4 ventrículos, ¿ya? 2 ventrículos laterales, un ventrículo tercer ventrículo y un cuarto ventrículo, ¿ya? 1, 1, en total 4. El tercer ventrículo con el cuarto ventrículo se comunican por un conducto pequeño llamado acueducto de Silvio, ¿ya? Y además me dice, el cuarto ventrículo se continúa por debajo en la médula por el canal central llamado epéndimo. Ya, este nombre, por favor, recuérdalo. Epéndimo. El epéndimo solamente pertenece a la médula espinal y se encuentra en la parte central. Ya. Entonces, las células ependimarias, me dice, solo los encuentro en estas cavidades y están relacionadas con el líquido cefalorraquídeo. Ahora, ¿cuáles son los tipos? Me dice, tengo 3 tipos, ¿ya? ¿Por qué las separo en tipos? Porque tienen funciones distintas, ¿ya? Los llamados ependimocitos, me dice, son las células más comunes, ya son las células más abundantes. Estas, me dice, van a tener
un cuerpo celular de forma cúbica, ¿ya? Y van a tener pelitos. Los pelitos son abundantes, son llamados cilios, ¿no? Entonces, estas células, me dice, cumplen la función de estar pegadas en la pared de todos los ventrículos, revistiendo, ya tanto en los ventrículos cerebrales y en el epéndimo, y ayudan a que el líquido circule. Los pelitos que tienen los cilios se mueven y eso va a permitir que el líquido fluya, ¿ya? Para eso sirve. Microvellosidades dispersas. Sí, podrían decirse así, microvellosidades dispersas para aumentar el flujo de, de líquido cefalorraquídeo. Ya, el segundo tipo, los tanicitos. Estos tanicitos son los más escasos, ¿ya? Estos se ubican básicamente en el tercer ventrículo. Tanicito, por favor no te olvides acá. Tanicito solamente en el tercer ventrículo, ¿ya? En ese tercer ventrículo está muy cerca del hipotálamo. Entonces, ¿para qué existe este tanicito? Se dice que las neuronas del hipotálamo reciben señales eléctricas, señales químicas de estos tanicitos. Esas señales podrían llegar porque ellos transportan iones hacia el hipotálamo, ¿ya? Entonces, la función así al 100% del tanicito no se conoce, chicos. Algunos presumen, están como que poniendo sus hipótesis, ¿ya? Una hipótesis dice, estos tanicitos, ¿no? Capturan ciertos componentes del líquido cefalorraquídeo y lo pasan a las neuronas del hipotálamo. ¿Para qué? Para que éstas regulen la producción de hormonas, dice por ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es un tanicito? Un tanicito es o tiene un soma cilíndrico, ¿ya? Tiene un cilio nada más y tiene prolongaciones largas. Gracias a estas prolongaciones largas es que llega hasta el hipotálamo, ¿ya? Entonces se supone que hay un transporte de sustancias, ¿ya? Esto no contribuye en nada, no contribuye en formar líquidos, circular líquido, no, transporte de sustancias para el hipotálamo, nada más. Ahora, las células epiteliales coroideas, me dice, son células ependimarias que están junto con la pía madre y con vasos sanguíneos. Estas van a formar un tejido llamado plexo coroideo. Los plexos coroideos están dentro de los ventrículos, dentro de los 4 ventrículos, pero donde hay más plexo coroideo, más gruesito, más grande, es en los ventrículos laterales, acá, en los dos, ¿no? Entonces, se dice que la mayor producción de líquido cefalorraquídeo es de los ventrículos laterales, más líquido. ¿Por qué? Porque hay plexos coroideos más grandes, ¿ya? Ahora, la palabra plexo, ¿te acuerdas? ¿No? Habíamos dicho que es nervios. Bueno, en este caso está hablando de un conjunto de vasos sanguíneos, ¿ya? Porque también hay plexo capilar, plexo venoso, ¿ya? Estos plexos coroideos están relacionados con células ependimarias, meninges, la pía madre básicamente. La pía madre es la que tiene vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces todo este conjunto de componentes forma el plexo coroideo, ¿ya? Ya, en resumen, ¿cuál es la función de la célula ependimaria? Me dice, forma líquido cefalorraquídeo, moviliza el líquido cefalorraquídeo para su circulación, ¿ya? Y también reviste las cavidades donde estas células se encuentran. Reviste ventrículos cerebrales, reviste epéndimo, ya, eso. ¿Ya, chicos? Ya. Pasamos a célula de Schwann. Tenemos pocos minutos ya para terminar esta clase. La célula de Schwann, recuérdate que para mí es la principal neuroglia del sistema nervioso periférico, ¿ya? Por las funciones que va a cumplir, ¿ya? Hemos hablado un poquito ya de mielinización, entonces ya vas a ir asociando ciertas cosas, ¿ya? La célula de Schwann me dice tiene una forma plana, ¿ya? A ver, las células ependimarias ciliadas pueden colaborar a la producción, decías, o a la circulación. Las que tienen cilios colaboran a la circulación, más no a la producción, ¿ya?
A ver, la célula de Schwann es una célula plana, planita, ¿ya? Plana. Tiene membrana celular, tiene núcleo, tiene citoplasma, ¿no? Acá también vas a poderla ver. Esta es una célula de Schwann, ya visto por un corte transversal. Entonces, todo esto amarillito es su membrana celular, también llamada neurilema. Ya, no te olvides, neurilema. Ya. Adentro tiene su citoplasma con su núcleo, eso es normal. Ya. Me dice entonces, la forma como encuentro a la célula de Schwann es enrollada alrededor del axón e internamente forma capas de mielina, ¿no? Entonces, no te olvides que pueden ser desde 50 a 100, ¿ya? Cuanto más capas de mielina tenga, más rápido va a ser y será un axón del tipo A. Si tiene menos vainas de mielina, del tipo B. Ya. El proceso de mielinización está graficado en este rectángulo. Me dice, ¿no? Entonces, proceso de mielinización. ¿A qué mes de embarazo? Ya, quinto mes le ponemos acá. Quinto mes, ¿no? Quinto mes de embarazo. Ya. ¿Qué es lo que ocurre? La célula de Schwann me dice, busca los axones y los va rodeando, ¿ya? Lo rodea por completo, lo enrolla, ¿no? Y luego empieza a sintetizar capas de mielina, ¿sí? Estas capas de mielina van a lograrse de formar todos a los 7 años en promedio. Ok, entonces, nos vamos acá. Un nervio, chicos, ¿te acuerdas? Nervios y ganglios son los órganos del sistema nervioso periférico. Un nervio es un conjunto de axones. Mira tú, acá están los axones, ¿ya? Tenemos fascículos nerviosos, tenemos eh, cubiertas de tejido de tejido conectivo que protegen al axón, todo eso, ¿ya? Pero en conclusión, un nervio es un conjunto de axones, ¿ya? Estos axones tienen su soma y el soma está en el ganglio. Ya entonces, en el trayecto del nervio vamos a encontrar estructuras ovoideas llamados ganglios, ¿no? Y como tú verás, cada ganglio tiene numerosos somas. Los axones van para abajo y dan forma al nervio, ¿ya? Entonces, la célula de Schwann solamente se va a relacionar con los axones, ¿ya? Eso era lo que quería decir al inicio también. ¿Cuáles son las funciones de la célula de Schwann? Me dice, sintetiza vainas de mielina. Ya, eso lo sabemos. Y la segunda función me dice, esta célula ayuda a la regeneración del axón formando el tubo de regeneración. ¿Ya? Que pues gracias a ello el axón dañado va creciendo y se recupera. ¿Ya? Entonces, en el sistema nervioso periférico hay regeneración del axón. ¿Ya? No hay reproducción de neuronas, por favor. ¿Ya? Hay regeneración del axón. ¿A qué te refieres con dos tipos, Fabricio? ¿Sí? ¿A qué te referías con dos tipos? O dos tipos de regeneración. Ah, para mí solamente es un tipo, ¿ya? O sea, la palabra regeneración quiere decir, o bueno, en este caso se asocia básicamente a que, a ver, cantidad de células que debe tener una célula, ¿cuánto es? Ya. Lo que tú comentas se conoce como degeneración, ¿ya? La degeneración es parte de la regeneración. No sé si me entienden, parece un juego de palabras. Chicos, no tratamos exactamente todo el proceso de la regeneración, pero sí lo hacemos en resumen, ¿ya? La regeneración, me dice, la regeneración de los axones tiene una serie de etapas, ¿ya? Entonces, parte de esa regeneración del axón es la degeneración guayeriana. Esa palabra degeneración significa que un extremo de la neurona va a desaparecer por completo, ¿ya? Entonces, parte de la regeneración sí incluye la degeneración, ¿ya? Entonces, vamos a explicarlo de forma resumida esta partecita. Recuérdate que estamos hablando célula de Schwann. Ya, esta es una neurona, ¿ya? En este caso es una neurona motora porque hace contacto con el músculo, ¿ya? Entonces, el músculo es el efector, recuérdate.
esta neurona, el axón está dentro de un nervio, ¿ya? Y es por eso que puede alcanzar al músculo. Entonces, en cierta situación, este nervio ha recibido un corte, no sé, una pelea entre dos personas y una persona con una navaja le cortó, por ejemplo, en una parte del muslo, ¿ya? Producto de esa herida, el paciente está sangrando, lo llevan al hospital y dicen que ese corte ha afectado un nervio. Ya está. ¿Qué le pasó? En ese nervio tengo miles de axones. Entonces, ese axón ha sido cortado, ha sido seccionado. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las reacciones propias de esta célula? ¿No? Lo propio es que para no dejar salir el material interno de la neurona, que es su citoplasma, todo ello, me dice esto, la primera célula de Schwann, ¿no? Que está muy cerca a la zona de la herida, me dice cierra por completo esa parte del axón, ¿ya? Para evitar la pérdida del axoplasma, ¿ya? Como segundo pasito, ese extremo del axón que ha quedado conectado con el músculo es un extremo que ya no va a servir. ¿Por qué? Porque está desconectado del soma. Por tanto, esto tiene que desaparecer. Y para eso vienen los macrófagos de tu cuerpo y lo desintegran, ¿sí? Limpian esa zona, ¿ya? Entonces, la neurona entra en todo un proceso de cambios metabólicos. ¿Por qué? Porque tiene que reconstruir el axón, ¿ya? Y para ello necesita proveer nutrientes, tales como las proteínas, ¿no? Entonces me dice, hay una etapa en la cual los corpúsculos de Nils inclusive aumentan en cantidad y le dan un aspecto como que de más oscuro al soma, ¿ya? Y en esa fase se dice que el soma es como si estuviese en un proceso de inflamación, ¿ya? Pero producto de esa inflamación es que hay mucha síntesis proteica, ¿ya? Esa síntesis proteica es necesario para regenerar el axón, para reconstruirlo, ¿ya? Entonces, mientras tanto, la célula de Schwann me dice el neurilema, acuérdate, el neurilema es el que va a ir ampliándose poco a poco y conforme a eso se va a regenerar el axón. Ya toda esa síntesis proteica viene a esta parte, se va reconstruyendo el axón y el neurilema se transforma en el tubo de regeneración que guía el crecimiento del axón hasta alcanzar al músculo. ¿Ya? Ahora, por ahí uno de sus compañeros habla de degeneración guayeriana, retrógrada, anterógrada. Ya, ¿qué cosa significa eso? En breves palabras nada más. Cuanto más cerca esté el daño del soma, es muy difícil que se regenere, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si hay una regeneración muy cercana al soma, me dice, es probable que esta neurona no logre reconstruir todo su axón, ¿ya? Pero si el daño, el corte, lo que quieras, ¿no? Está muy lejos del soma, sí, se puede regenerar con facilidad. ¿Por qué? Porque está cerca al órgano efector, ¿ya? Entonces, dependiendo de la zona donde está el daño, el corte, esa zona que ha dañado el axón, me dice, se puede regenerar, ¿ya? Si un daño, si un corte afecta el soma, no se va a poder regenerar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el centro metabólico, la parte principal de la neurona es el soma. Por tanto, si hay daño de soma, esta neurona muere, ¿ya? Sí. Bien, chicos, esa parte es con respecto a regeneración. Entonces, los ganglios no se regeneran. Claro, los ganglios no se regeneran. Si hay pérdida de ganglio, por lo general ese nervio va a estar afectado, va a perder alguna función, algún control. El ganglio se puede inflamar por presencia de virus, por lo general, ¿no? Entonces, si hay inflamación, la inflamación no mata a las neuronas, pero si es que no se trata, sí puede afectarlas. ¿Ya? Ya. Las células satélite. Para identificar estas células satélite, tenemos acá una microfotografía de un ganglio, ya es un ganglio dorsal y nos muestra acá los somas de las neuronas. En este caso son neuronas con soma ovoideo, ya, ovoideo. Pueden ser unipolares, ¿ya? Entonces, alrededor del soma, me dice, se ubica estas celulitas pequeñas, que son las células satélite, ¿ya?
Tú ves, acá está el soma y alrededor, ¿no? Estos chiquitos son las células satélite. ¿Ya? ¿Para qué sirven? Me dice, debido a su ubicación, ¿no? Como son periféricas, están alrededor del soma, se supone que sostienen y nutren a los somas, ¿no? Protegen, también puedes decirlo. Sin embargo, la función no está totalmente así entendida, ¿ya? Pero como están en el soma, alrededor se supone que cumplen funciones de soporte y protección, ¿ya? Ahora, ¿cómo es una célula satélite? Es una célula planita, me dice. Es pequeña, es plana, ¿ya? Y solo se ha encontrado en los ganglios del sistema nervioso periférico, ¿ya? Únicamente. Bien, chicos, ahí terminamos neuroglias. Ahí terminamos neuroglias. Recuérdate, a ver si hiciéramos un repasito. Este fue nuestro esquema inicial, ya el esquema con el que te puedes guiar para que tú también puedas hacer tu resumen, ya, o estudiar en forma de resumen, ya. No te olvides que lo hemos separado, ¿no? Teniendo en cuenta el tamaño, hemos puesto también los subtipos, ya. Y pues, casos clínicos, ya. Con respecto al astrocito, ¿qué tipo de caso clínico te puede venir? Por ejemplo, a persona que ha estado en estado etílico y se ha accidentado, ha tenido un golpe en la cabeza, ¿no? Y te ponen más cosas, ya. Le llevan al médico, lo están evaluando, evalúan sus reflejos, evalúan si ha tenido una fractura de cráneo, etcétera. Le solicitan una radiografía, una resonancia magnética, ya. Preguntas, ya. Preguntas, ¿no? Eh, la acción de bueno, se ha encontrado que esta persona ha consumido bebidas alcohólicas, ¿ya? Y producto de eso se ha accidentado, por decir, ¿no? ¿Cuál es la estructura fisiológica que evita el paso del alcohol al sistema nervioso? ¿No? Ya, la barrera hematoencefálica, ya está, primero. Segunda pregunta, ¿esa estructura fisiológica está formada por, y te sale para identificar, ¿quiénes forman la barrera hematoencefálica? Habíamos dicho, a ver. Claves. Ya. Astrocito, células ependimarias, microglia. Otro. Oligodendrocito, célula de Schwann, microglia. Otro. Ya. ¿Quiénes? Células ependimarias. Ya. Uno. ¿Qué más? Astrocito. Dos. Ya está. No, básicamente son esos dos. Astrocito y oligodendrocito, ¿no? Perdón, astrocito y célula ependimaria. ¿Ya? Esos dos, ¿ya? Y básicamente, si solamente te dijera, ¿no? Identifique la célula que forma esta separación fisiológica, ¿ya? Si es célula, es únicamente astrocito, ¿no? Y te puede aparecer inclusive por partes específicas, ¿no? Identifique usted qué estructuras forman la barrera hematoencefálica, ¿ya? Y ahí te sale, ¿no? Pies perivasculares del astrocito, ¿ya? Cilios de las células ependimarias, ¿no? Te puede venir a ver prolongaciones del oligodendrocito. Entonces, ¿cuál marcas? Pies, claro, pies del astrocito, pies perivasculares del astrocito. Ya, otra forma de cómo podría venir. Juan está estudiando para su examen, ¿no? Y por el estado que es tan concentrado de Juan, ¿no? Se ha olvidado de almorzar, se ha olvidado de comer, está encerrado en su cuarto, ¿no? En esta situación, me dice, las sinapsis siguen activas, ¿ya? Hay sinapsis, este chico está estudiando a full. Entonces, ¿qué neuroglia es la que provee los nutrientes a tu neurona? Soma, ¿seguro? ¿Qué neuroglia provee de nutrientes a tu neurona? Astrocito. Astrocito sería. Nada más. Astrocito. ¿Ya? Claro, astrocito. No hay otra.
¿ya? Algo parecido entonces podría venir, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento, ya? ¿Cuál es el fundamento, ya? Uno es el que provee nutrientes. Otro, si no has comido nada y no tienes nutrientes en tu sangre, bueno, el astrocito tiene su reserva de glucógeno, entonces por ello va a dar energía a tu neurona, ¿ya? ¿Cuál es la pregunta, amigo Fabricio? ¿En qué parte están esas reservas? Al interior del astrocito. Me dice, las siguientes afirmaciones generales se relacionan con las... Ya no he leído. Voy a detener y ahí leo todo tu pregunta, ¿ya? Leo toda tu pregunta. Leo toda tu pregunta, no te preocupes. Ya, en oligodendrocito y célula de Schwann, como están relacionadas con mielinización, dijimos, ¿no? Los casos que pueden presentarse, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, ¿ya? ¿Cómo es la esclerosis? Te cuento. En la esclerosis me dice el sistema inmunológico de tu cuerpo, ¿ya? Crea sustancias para destruir tus vainas de mielina, ¿no? Entonces, estas sustancias también pueden afectar a la célula de Schwann o al oligodendrocito. Consecuencias. Esa persona va a perder capas de mielina en sus neuronas y en especial las neuronas motoras. Pueden afectarse todas las neuronas, ¿ya? Pero como las neuronas son más abundantes, se afectan las funciones motoras. Entonces, una persona quiere sostener un vaso y se le cae, ¿ya? Está caminando y como que no da pasos muy fuertes, ¿ya? De la nada tal vez se levanta un día y ya no puede mover un brazo, por decir. ¿Por qué? Porque ha perdido la fuerza en esa región, ¿ya? Entonces, eso es síntomas de una esclerosis, ¿ya? ¿Cómo te pueden preguntar el caso? Bueno, pues te pueden decir, ¿no? María es una señora de 40 años y ella en su trabajo realiza actividades manuales, ¿no? De un momento a otro empezó a perder la fuerza en su mano, ¿ya? Y pues, etcétera, le han hecho exámenes, ha consultado a un neurólogo, está muy preocupada y en el neurólogo le han evaluado, digamos, la fuerza muscular, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de neurona está afectada en la alteración de María? Primero, ¿no? Empezamos con tipo de neurona. Si es una actividad motora, ha perdido fuerza, ¿qué neurona será? Eferente o motora, ¿no? Ya está, ya sabemos eso. Luego, otra pregunta, ¿no? Las neuronas motoras transmiten información a efectores, ¿no? Para que la conducción del impulso nervioso sea rápida, ¿no? ¿Con qué neuroglia se relaciona? Schwann, claro, ¿no? Pero no te ha precisado si solamente es en el periférico. Puedes marcar oligodendrocito y Schwann si es que hay las dos. Si es que no te especifican si es sistema nervioso central o periférico, las dos, ¿ya? Pero si solamente te están preguntando por el sistema nervioso periférico, Schwann, ¿ya? ¿Qué más podrían preguntarte, no? Se está haciendo un estudio a nivel histológico de las neuronas del sistema nervioso central, ¿ya? Y se ha encontrado que a nivel del axón hay desgaste de las vainas de mielina. Esta alteración es que se muestra, coincide con esclerosis lateral amiotrófica, por decir. Ya está. Entonces, primera pregunta, ¿no? ¿Qué neuroglia estaría afectada en esta patología? ¿Ependimarias? ¿Por qué ependimarias? Oligodendrocito, ¿no? Por decir, ¿no? Porque te ha dicho sistema nervioso central y ya, te está examinando parte del axón, encontró daño de la vaina y así, ¿no? Entonces, se dan cuenta. Ahora, con respecto a microglias, acá te pueden preguntar, por ejemplo, con enfermedades, sífilis, sida, encefalitis, meningitis, alguna palabra relacionada con infección, ¿ya? Y pues la respuesta será microbio, ¿no? Invasión de virus, invasión de bacterias, ¿no? Llegó una infección a nivel alrededor de la médula espinal, ya, sí, ¿ya? En ependimarias, estas están relacionadas con líquido cefalorraquídeo, no te olvides, ¿no? ¿Cómo podría ser un caso?
digamos, ¿no? Una persona está experimentando dolores constantes de cabeza, ¿no? Ha acudido al neurólogo y le han encontrado un incremento del líquido cefalorraquídeo al interior del ventrículo, del tercer ventrículo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no? Se le hace una serie de estudios, palabreo ahí, y luego identifique usted qué neuroglia puede estar afectada en esta situación. Ya. Entonces, la única que se relaciona con líquido cefalorraquídeo es ependimaria. ¿Ya? Ahora, si es más preciso, dudo que te venga esto preciso, pero por si acaso lo estás llevando. ¿Ya? Si me dice que está afectado la producción, si hay menos producción, entonces podría ser células epiteliales coroideas. Si me dice, ¿no? Que la circulación se ha detenido, ya, ependimocitos, ¿ya? Si me dice, por ejemplo, no sé, ¿no? Que hay transporte de nutrientes al tercer ventrículo, ya, ese es tanicito, ¿ya? Bien, chicos, hasta ahí llegamos aquí, a la clase. Ahora sí leo tu pregunta. No sé cuál era, no la pude alcanzar a leer por completo. A ver, vamos a ver la última pregunta de su compañero. Dice, ya, acá. Las siguientes afirmaciones generales se relacionan con las células neurogliales. A. Las células microgliales tienen prolongaciones rectas con proyecciones espiculares. Ya, estos son datos celulares, ya, bien precisos, ¿ah? Para confundirte lo han hecho. Ya, seguimos. Los astrocitos sirven de riel para las neuronas que se encuentran en desarrollo. Chicos, acá están agarrando, por ejemplo, datos hasta de embriología y yo creo que, bueno, personalmente no haría este tipo de preguntas porque no es el contexto, ¿ya? Sin embargo, vamos a ver, seguimos leyendo. Las prolongaciones de los oligodendrocitos no son continuas con las vainas de mielina. Ya, a ver, dice, las prolongaciones oligodendrocitos no son continuas con las vainas de mielina. Este para mí es el incorrecto. Las células ependimarias no tienen cilios en sus bordes libres. Esto es, ya ver, las células ependimarias no tienen cilios en sus bordes libres. Ya, esto es más falso que el otro. Macroglia es el término usado para distinguir a los oligodendrocitos. ¿Qué te está pidiendo? Acá te pide lo correcto o lo incorrecto, porque hay tres que son incorrectas. Las siguientes afirmaciones generales se relacionan con las neuroglias. Se supone que me están pidiendo lo correcto, ¿ya? Y acá, mira, yo encuentro estas últimas tres que no están en lo correcto. ¿Ya? Estas dos primeras sí están en lo correcto. Entonces, inclusive, habría una pregunta ambigua acá. ¿Ya? Vamos a dejar ahí la grabación.